Buen mediodía, bienvenido, bienvenido. Lo mismo para ustedes, un saludo, el abrazo a la audiencia. Una pena que estén en la casa de los trabajadores y estemos nosotros tres. Y bueno, cuidándonos y tapabocas, separados, pero bueno, estamos acá. Porque de eso se trata, de construir relato, ¿no? Claro. Si tendremos que cuidarnos y sobre todo de sacar la cuenta bien de que no estamos mejor, de que no estamos primero en nada en el mundo, en todo caso estamos primero en lo malo. Los números de fallecidos siguen siendo terribles, los números de contagios siguen siendo en un índice de positividad muy severo, y bueno, eso nos obliga a tener mucho cuidado, pero nos obliga a seguir luchando como siempre, y nos obliga a dar todo lo que podamos en ese marco y en el mes de los derechos humanos y a pocos días de un 20 de mayo, ¿no? Que creo que es parte de esa construcción que vos venías hablando unos minutos antes. Y en la construcción de la solidaridad, yo recuerdo cuando la ONG Idas y Vueltas nos planteaba, aquí en el memorial, hace ya unos meses, el esfuerzo que estaban armando con la OIE, qué sé yo, y el aguante fortísimo del sindicato de AEU. Quiero arrancar por allí la charla. Sí, en realidad nosotros, AEU no hizo otra cosa que cumplir con lo que resolvió la mesa representativa del PICNT hace un año, para redondear, pero en el arranque de la pandemia. Lo urgente era la solidaridad, sigue siendo la solidaridad, y era una manera de responder a la famosa ley de urgente consideración que después aquí lo urgente es la gente, lo urgente es la solidaridad, y fuimos uno más de los que digamos respondimos a esa consigna. Lo primero que nos dimos cuenta es que teníamos si se quiere una debilidad, pero cuando uno sabe asociarse no deja de ser una fortaleza, y era que los sindicatos no siempre conocemos bien nuestra territorialidad. Los sindicatos estamos acostumbrados a organizar nuestra gente, y eso posiblemente la modernidad nos obliga a cambiar hasta esa cabeza, pero bueno, hasta esta época nos hemos organizado siempre en la oficina, en la obra, en la fábrica, y bueno, AEU tiene su sede en la Ciudad Vieja, esa es una circunstancia de la vida, pero poco vivimos por ahí. Entonces lo que decidimos fue buscar un apoyo en Idas y Vueltas, una ONG de mucho tiempo y de mucho conocimiento en el tema de la migración y de conocimiento en la zona de la Ciudad Vieja sobre ese fenómeno y sobre la gente y su territorio. Y bueno, nos pareció que nos iban a dar una buena mano, como nos la dieron, en conocer el territorio. Es más, este año fuimos un poco más allá y mantenemos nuestro vínculo con Idas y Vueltas, pero como parte que somos la olla de AEU, de la red de Ollas al Sur, que es parte de la coordinadora de ollas. Eso es magnífico, eso de las redes armados es magnífico. Entonces, como somos parte de la red de Ollas al Sur, lo que dijimos es, pero bueno, ¿quién conoce más que nosotros todavía el territorio? La olla y el merendero de Las Bóvedas, la olla de Pérez Castellano y Sarandí. Entonces nosotros lo que dijimos fue, bueno, los martes y los jueves AEU va a seguir entregando la comida que cocinaba en el marco del plan de Ollas al Sur, de la semana que cubrimos de Ollas al Sur, pero la vamos a entregar junto con esas ollas en el territorio de esas ollas, de manera de que de esa forma nosotros tenemos la tranquilidad de que está llegando a la gente que ellos tienen de alguna manera relevada y conocida y demás. Más o menos eso se repite en nuestra... Hace ya un año que tenemos una cuenta solidaria. ¿Ya hace un año? Sí, en ese año, por esa cuenta solidaria, ha pasado un flujo de más de 5 millones de pesos, que se ha convertido en alimentos y para ollas y merenderos de zona metropolitana y del interior del país. Sobre todo se ha convertido en lo que menos a veces abunda, que es proteína, carne, huevos, demás.
lo que los merenderos más necesitan, que es la leche, que tiene un precio altísimo, la leche en polvo, en un país en donde estamos llenos de vaca, y bueno, y la cocoa y este tipo de cosas. Bueno, nosotros tuvimos más o menos el mismo criterio. Quienes saben del territorio, quienes son los protagonistas en el territorio, son los vecinos que han conformado esa soya. Nosotros lo único que buscamos es un referente que nos conozca a nosotros, que nosotros conozcamos, de manera de que ese sea el vínculo, y de esa forma hemos ido, tanto a través de las redes barriales, como la red de La Valleja, la red del Cerro, la red de Villa Española, la red de Villa Italia, como con algunas ollas en particular, hemos ido apoyándola y distribuyendo hasta donde nos ha dado el cuero los alimentos que hemos podido recibir de la solidaridad de nuestro gremio, tanto activos como jubilados, y de nuestros amigos, ¿no? Porque ahí hay esfuerzo de los planteles de handball, de fútbol universitario, de baby fútbol. Hay esfuerzos de gente del exterior a través de la Fundación Selmar Michelini. Hay mucho que agradecer. Suerte articuladores ustedes. Hay mucho que agradecer, sí. Mirá qué interesante. Tratamos de ser, de ser eso que AEU ha generado, que no sé cómo llamarlo, pero si es una grifa al fin, de ser ese nexo en varios temas, pero particularmente en esto de la solidaridad. Tenemos también un vínculo muy fuerte, y espero que eso el 24 de mayo sea noticia. Eso se encargarán ellos. Yo no quiero meterme en lo que no debería, pero para mí es un orgullo que AEU esté trabajando con el colectivo de expreso del 300 Carlos para dar una mano, para también generar solidaridad para los fondos necesarios para que ese proyecto de memorial frente a ese lugar tan tristemente célebre, a ese infierno grande como fue el 300 Carlos, ese memorial diseñado por Octavio Podestá, se convierta en realidad. Bueno, es un poco lo que hemos venido haciendo a través de una cuenta solidaria que también generamos para eso, porque la pandemia tiene este otro problema. Muchas veces frente a inundaciones o efectos climáticos habíamos generado la campaña del kilo, pero la gente estaba en su trabajo, era cuestión de centralizar todas esas donaciones en un lugar y después hacer el reparto correspondiente. Hoy día nuestros jubilados, que son gente que apoya y que tiene una actitud solidaria muy fuerte, no es aconsejable que salgan de su casa, no es aconsejable que se muevan a lugares donde habemos más gente. Bueno, a través de esa cuenta tenían la posibilidad de hacerlo desde la esquina de su casa, desde un depósito, una transferencia o lo que fuera. Pero incluso los trabajadores activos, en nuestra rama de actividad, hay un porcentaje muy alto teletrabajando en su casa. Por lo cual decirle que lleve el kilo de algo a algún lado era también un trastorno. En ese sentido fue que esta cuenta tuvo ese efecto y que de alguna manera creo que construye junto con en un momento nos pareció que nosotros somos de los que nos tocó vivir el 2002, ¿no? Y en un sector que lo padeció directamente, digamos. Muchísimo. Y nos pusimos a pensar y la verdad es que el fenómeno nos superó. Este fenómeno de la soya ahora esta vez era extremadamente más grande que aquella vez. Con la diferencia que aquella vez no había un problema de salud y un problema de que no pudiéramos juntarnos. Y para no quedarnos con la impresión del militante, de cada uno de nosotros que iba ahí a la olla y tenía los vínculos que tenía, decidimos que hubiera un trabajo conveniado entre la Facultad de Ciencias Sociales, la Cátedra de Sociología, y los economistas de AEU, de la Comisión Técnica Asesora, que le dieran, por un lado, una visión de rigor científico y académico sociológico, y por otro lado, de una evaluación económica, ¿no? Y ese documento, que ahora se presentó hace poco menos de un mes, creo que ahora ya debe ser un documento de la sociedad y es todo un debate abierto, ¿no?
Ahí, por ejemplo, para destacar 3 o 4 cosas que creo que son, para mí, cosas que me sacudieron. Primero, la cantidad de gente que pasó y pasa dando una mano solidaria por esa soya. Ahí nada se hace solo. Las cosas se pican, alguien cocina, alguien consigue la leña, alguien la prende, alguien... de las 700 ollas relevadas en todo el país por este equipo de compañeros de la Facultad de Ciencia, estiman que pasaron 6.000 personas dando una mano, ¿no? Si uno lo convierte eso en salarios básicos del rubro, de gastronomía, para tener una cifra anda cerca de 188, cerca de los 200 millones de pesos de trabajo no remunerado solidario, que tiene cara de mujer, porque según la zona, según el caso de la soya, pero tiene el 70% de presencia de mujeres y cara muy joven. Mucha gente joven dando una mano. Gente que se define como vecinos, que quieren dar una mano a sus vecinos por la situación que les toca, y algunos de ellos, además de vecinos que quieren ser solidarios con sus vecinos, son gente que necesita de la propia olla, entonces además de dar una mano en la olla y de ser cocinero en la olla, son beneficiarios. El relevamiento en los 4 meses y medio del invierno pasado, más los 4 meses más duros de invierno, ¿no? Fines de abril a julio, agosto, en esos 4 meses y medio te da que los insumos aportados por la sociedad, por las diferentes vías de donación, supera, junto con esa mano de obra que te decía, los 500 millones de pesos. Cuando el gobierno habla de 200 millones de pesos para la soya, que ya es un debate abierto, ¿no? O sea, el Estado tiene que apoyar la soya, o en realidad lo que tiene que tener son políticas sociales que superen la emergencia para que las ollas no estén. Porque la olla es una iniciativa solidaria de esos vecinos que se definían como yo te decía. Pero bueno, más allá de ese debate, cuando anuncia 200 millones, de los cuales van entregados 65, con la cifra que yo te estaba dando de este informe, da para el primer mes de invierno, ¿no? Para empezar. Lo otro que de alguna manera contrasta con ese informe son los datos de hoy día, de que en el mismo año en que hubo esa solidaridad desplegada por la gente, que vaticina que el 2021 va a ser igual o peor, por lo tanto va a haber esa misma solidaridad o más desplegada por la gente, en ese mismo año, abril 2020, abril 2021, hubieron uruguayos que incrementaron sus depósitos bancarios en 4.000 millones, más de 4.000 millones de dólares. Yo digo, y esto lo termino porque me empiezo a entusiasmar y lo termino enganchando con lo que venías hablando antes de que yo me sentara acá. Yo digo, ¿cómo es que estamos construyendo resistencia y relato en este país si no nos escandalizan estas cosas? No nos escandaliza que los famosos Maya Oro no solo no hayan contribuido con su esfuerzo para salir este año adelante tan duro para el país, como se dijo que no le iban a pedir esfuerzo porque eran los que nos iban a sacar adelante, sino que los mismos 6 puntos de PBI que se cayeron, los amontonaron ellos en depósitos en otro lado. Porque son el 1% de la población nomás. Entonces, ¿cómo es que no reaccionamos frente a estas cosas y no nos escandaliza? No hay... Es tan fuerte el cerco mediático, es tan fuerte esto que vos decías de la duda de si es... Porque vos lo planteás como una duda, un debate, si hay libertad de prensa en el Uruguay, ¿no? Es tan fuerte eso que no se genera todo un debate en los programas televisivos, en la radio, en los programas periodísticos. Yo no lo veo. Entonces, creo que nos tenemos que replantear una cantidad de cosas para la nueva normalidad, ¿no? Hace algunos años, yo lo contaba otra tarde, me das el pie para volver a contarlo, hace como 4 años de esto, o tal vez más. Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, hizo una visita relámpago aquí a Montevideo. La única nota que dio fue con este humilde servidor en Amarriante.
y estaban discutiendo en Argentina temas de comunicación, también en otros países en América, y Pérez Esquivel, que me quedó grabado eso, yo le conté cómo estaba aquí la cosa, un poco así, y yo no puedo creer que en Uruguay el tema de los medios, el tema de la prensa, la gente no lo tome como un tema propio, no lo tome como un tema de debate, no le preocupe, nadie esté hablando de esto, lo mismo que tú planteas. Y pasaron los años y yo sigo viendo que salgo de acá, recorro y no veo a nadie preocupado por el tema de los grandes medios, por el tema de la desinformación, por el tema que yo sigo pensando, aquí en Uruguay no hay libertad de prensa, hay libertad económica. No veo que esté en la gente esta preocupación en torno al veneno, a la basura que recibimos diariamente en la televisión, en la radio y en la diario. Hasta ese es el debate filosófico hoy por libertad. La libertad se ejerce, se ejercita también, pero sobre todo se puede ejercer en la medida que hay un acuerdo será social, político, un pacto, como se le quiera llamar, que incluye políticas públicas y políticas de Estado que garantizan que todos ejerzamos esa libertad. De lo contrario, cualquiera, la libertad que se le quiera agregar el adjetivo que venga después, responsable o la que quieras, la va a ejercer el que puede y el que tiene con qué, y el que no la va a poder ejercer. Entonces te dicen, se acaba de horrorizar Sanguinetti, el ex presidente, con que podamos echar para atrás la luz, y que van a estar festejando los narcos porque vamos a echar determinadas medidas de seguridad para atrás. Que yo sepa, de las medidas de seguridad que hay ahí, no son para reprimir narcos, son para reprimir chiquilines. Porque las medidas para reprimir narcos ya estaban, no tienen nada que cambiar, no hay nada nuevo bajo el sol. En todo caso, lo que hay nuevo en la luz, y que sí están festejando los narcos, y algunos otros que lavan dinero, es que derogaron determinados artículos de la ley de inclusión financiera, que ha reportado muchos menos casos sospechosos, pero muchos menos sospechosos de lavado. Y si hay muchos menos casos sospechosos reportados, es porque se nos deben estar pasando los elefantes adelante de las narices. Entonces, en todo caso, si algo cambió la luz, es para peor, en el sentido de que venimos como volviendo camino a ser guarida fiscal apetecible en el Uruguay. Y eso no nos condujo a buenas cosas en este país, y deberíamos haber aprendido. Entonces, a mí me hace gracia, porque tiene el tupé capaz de que a los que andamos por el barrio golpeando a la gente, diciéndole, mire, le venimos a pedir una firma para que nos dejen discutir esto, porque hasta ahora no nos dejaban ni hablar, porque hacían de cuenta que no existís. Claro, ahora tuvieron que salir a discutir porque estamos más cerca, ¿no? Entonces, nos pone en el mismo plano del que tiene la boca en el barrio. ¿Qué le pasa a Sanguinetti? Esas son las formas de debatir en el Uruguay de hoy, el de las redes sociales, en el Uruguay moderno. Esa es la forma de Sanguinetti de hoy, de discutir, cuando ha recorrido el mundo con su gran porte de estadista. Bueno, esto es lo que nos tenemos que plantear y lo que nos está pasando. Hablando de discutir, tú haces una buena descripción de AEBU, las ollas, la historia. Yo me permití discutir en las redes con Uruguay Avanza lo que ha significado, yo no sabía, este colectivo que nadie sabe cómo surgió, que a dedo el gobierno decidió darle dinero para que distribuyan las ollas. Mucha gente piensa que es para enfrentar la coordinadora que ya estaba existiendo. Hizo su presentación en una coqueta cervecería en el shopping de Punta Carreta. Sí, todavía no pude googlear crunch qué es, pero bueno, yo tengo no sé qué es eso, una reflexión de eso, porque ahora me entero que la comida la sirvieron en cazuelas del color del partido que está en el gobierno, cazuelas blancas. Mirá, yo no puedo creer. En primer lugar, y para que a nadie le quede en duda, ¿no? La solidaridad en momentos de emergencia, de donde venga, no se cuestiona. Obvio. Y por eso la coordinadora, creo que con buen tino, yo cuando me meto a aceptó que decisiones, obvio.
a nosotros nos hace falta estos insumos, vienen de donde vienen, chau, igual, no nos comemos las pastillas, giles no somos, ¿no? Sabemos de dónde vienen. Segundo, el anterior ministro, ya más vale hablar de quien ya no está, el que entra es un abanderado de la transparencia y que hizo buena parte de su base y campaña en función de investigar cómo se manejaban las cuestiones públicas y los dineros públicos en ACE, ¿no? Que sería bueno, lo primero que aclare al arranque de esta nueva gestión es por qué se le adjudica a una ONG que incluso ellos mismos admitieron en programas de medios en semanas anteriores, todavía no tienen ni personalidad jurídica. Digo esto al pasar porque han habido senadores rasgándose la vestidura del Partido Nacional pidiendo la personalidad jurídica del PICNT, ¿no? El PICNT, yo les puedo asegurar, mi responsabilidad en el secretariado del PICNT es la de Secretaría de Relaciones Internacionales. En el mundo entero saben, tienen bien claro qué es el PICNT, quiénes son, qué significa, dónde están, el mundo entero. Entras a la OIT, decís PICNT, te dicen Uruguay. Pero si se necesita algún trámite lo tendremos que hacer. Pero lo que quiero decir es, se rasga la vestidura pidiéndole la personalidad jurídica al PICNT, Bianchi y unos cuantos más, y después le adjudican 65 millones de pesos para la soya a una ONG que ellos mismos admiten que todavía la tienen en trámite la personalidad jurídica. ¿Cómo fue que se hizo? Lo tendrán que aclarar. Pero como decía, si es solidaridad, es solidaridad. Ahora, lo que no se puede para mí es hacer discurso con la eficiencia frente a la emergencia. Nosotros, la verdad, tratamos de ser los más prácticos posibles. Y conté que nos planteamos muchas cosas, entre otras cosas que conocíamos poco el territorio. Ahora, no nos pusimos como centro de la eficiencia, nos pusimos como centro de la solidaridad, porque frente a la emergencia lo que hace falta es solidaridad. Después, la eficiencia tiene que estar en las políticas públicas de los organismos del Estado para superar esa emergencia. Y en todo caso, capaz que la gente no tenga que hacer fila en una olla y pueda tener su comida en su casa, que es lo más digno. Entonces, hacer gala de eso es demasiado. Ahora, el informe que yo te mencioné hace un rato de la Facultad de Ciencias... ¿Cómo es eso? Yo no lo leí. Hizo todo un relevo de todas las experiencias solidarias. Y entonces tuvo entrevistas, ni que hablar con los sindicatos, con las cooperativas de fútbol, ni que hablar también con Solidaridad URI, que son una gurizada que ha hecho un muy buen relevamiento. Es más, son el punto de partida de ese informe, tienen un mapeo fueron los primeros que mapearon el fenómeno de la soya. Hicieron un trabajo de campo con Canasta Sui, que es lo que fue promovido por la primera dama, que es una de las bases de Uruguay Adelante, y además describen en ese informe lo que fue el lanzamiento de Uruguay Adelante. ¿Cómo fue ese? Y la descripción que hacen en el informe es que fue en Punta Carreta, en un local de cervecería, que te recibía un banner en donde decía pase y deguste un típico plato de olla popular. Yo no sé cuál es el típico para ellos, porque de lo que conozco a través de la gente que conozco, el típico plato de olla popular es lo que hay hoy, va para adentro. Claro, sea lo que sea. Sí. Pero bueno, y ni bien entras, habían mozos que te daban un agua con refresco o algo, y después se servía en cazuelas blancas el típico plato, era un guiso. Entonces yo no lo que insisto, la solidaridad viene de donde viene y está haciendo falta, y mucha. Ahora, lo que no se puede ser superficial y tratar superfluamente un drama humanitario, un drama social como el que tenemos. Eso incluye, ese drama social, ahora que arrancó el frío, incluye el abrigo. Estamos yendo con comida y también pidiéndole ayuda de los compañeros para reciclar ropa,
que le pueda servir de abrigo tanto a gente nuestra que ha caído, que está con necesidades de abrigo para los niños y demás, como migrantes que vienen de zonas cálidas del continente y que llegan a este invierno del Uruguay que de a rato se pone crudo, ¿no? Con la humedad, con el frío de la noche. En el cierre de la charla, Fernando, te cuento que esta descripción que hacías tú de cómo arrancaron con las ollas, el compromiso del sindicato, cómo fueron a la coordinación, todo eso, el rol que está cumpliendo un sindicato que trasciende, o mejor dicho, integra otras cosas en sus reivindicaciones, me hizo acordar el rol que ese local, ese mismo lugar en la dictadura significó de resistencia. Yo soy de esa generación, ¿no? Generación 83, era de los lugares con Adeón, que también fue uno de los pocos lugares locales que no fueron violados por la dictadura. Yo admiro mucho a esa barra de compañeros dirigentes de esa época que se las ingeniaron para poder zafar de que el sindicato fuera tomado por los milicos, por los militares. Y era el lugar en donde nos fuimos forjando y formando para generar en el ámbito de los trabajadores aquellas asociaciones profesionales, en el ámbito de los estudiantes, que era en mi caso, lo que dio a nacer la SEP, lo que dio a nacer la Semana del Estudiante, aquella marcha que terminó en el Francini y que tenía una silla vacía por nuestros compañeros que no podían estar. Ese local, sin ser bancario, que recién fui varios años después, tiene una historia muy cargada para muchos de nosotros. Es más, allí recibimos a los hijos de los compañeros del exilio, allí recibimos a muchos de nuestros presos cuando salieron, allí recibimos a Citarrosa. Esa sala Camacuá, que espero que la pandemia pase de una vez y la podamos rehabilitar para todos los trabajadores de la cultura y para tanta expresión cultural que hay en nuestro país, pero bueno, eso es lo que significa ser de AEU, pero AEU es de todos los uruguayos. AEU es eso que significó que vos traías en la historia. Entonces va más allá de si trabajás en alguna empresa del sistema financiero, no. Fernando, gracias por tu aporte. Al revés, gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí en la casa de ustedes, nuestra, y que se repita cuando quieran y puedan. Vamos arriba.